Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Traverso Guerrero, soy especialista en cirugía ortopédica y traumatología y voy a hablar sobre el síndrome de cirugía fallida del hombro. En primer lugar, y antes de empezar, agradecer al comité organizador que me haya invitado a dar esta charla y pediros disculpas por no poder estar presente. Todo aquel que tenga pequeñina en casa sabrá de lo que hablo. Bueno, pues tengo que empezar diciendo que esa terminología no existe, pero esto no quiere decir que no fallemos en la cirugía del hombro. En una breve búsqueda en la revista de cirugía de hombro-codo, pues aparecieron 2.819 resultados. Para mí la clínica de ese ficticio o de nuestro síndrome sería el dolor persistente tras la cirugía y la falta de funcionalidad en el hombro después de la cirugía, haciendo alusión a la cirugía donde sí está descrito el síndrome de cirugía fallida, que es en la columna. eh, un grupo de anestesistas, neurocirujanos y traumatólogos se reunieron para intentar darle o modificar esa nomenclatura, ya que a su modo de entender era la nomenclatura es inespecífica e incluso peyorativa para el paciente. Ellos intentaban o buscan cambiar ese término por el de síndrome de dolor persistente espinal. En la patología del hombro podemos hacer cirugía descompresiva. Las acromioplastias simples hoy día apenas se hacen, salvo en pacientes jóvenes de 30 a 40 años que no mejoran en su tratamiento conservador de su síndrome subacromial. Ya la mayoría de las acromioplastias van como gesto añadido en una sutura de manguito rotador. La cirugía del manguito rotador es la más extendida, la más realizada, y en ortopedia. Después tenemos la cirugía de la inestabilidad, la cirugía traumatológica, ya sea por fractura o arrancamientos tendinosos, y por último la patología degenerativa. Me voy a centrar en la reconstrucción o en la sutura del manguito rotador, porque es la cirugía más frecuente, para ver en qué fallamos y por qué. Pues los culpables serían dos, el paciente y el cirujano, en este caso. El cirujano porque no use la técnica adecuada o porque no indique bien la cirugía o porque la cirugía, en esa cirugía no se haya formado o, o bien porque los implantes no fueron los adecuados, la posición de los mismos tampoco fue la adecuada. Eh, Me gustaría detallar y reseñar ahí algo que siempre pensábamos y que se ha visto que no es así en un metaanálisis, de que cuando hay una rotura masiva de manguito, ahí pensábamos que el dolor que quedaba después de la sutura era por la excesiva tracción del supraescapular. Se ha visto que eso no es así y que incluso añadiendo la liberación endoscópica del supraescapular, eh, el dolor no mejora, o sea que no es a consecuencia de la tracción del nervio supraescapular. En cuanto al paciente, se vio en un estudio de que su expectativa era distinta con respecto a la del cirujano. El paciente, sobre todo, su expectativa de éxito era una buena movilidad. Para el cirujano, todo lo contrario, aliviar el dolor, a expensas de sacrificar un poco esa movilidad. La salud mental del paciente es importante también, de lo que entienda, de lo que es su cultura y de su nivel socioeconómico, porque así también se entenderá más bien a lo que se va a enfrentar. Se vio en un estudio también de que esos pacientes que a lo mejor la ansiedad y la depresión era provocada por la rotura del manguito rotador tenían una gran mejoría. No así en pacientes de que tenían ansiedad o depresión por otro motivo, la cirugía del manguito rotador no hizo más que agravar ese estado de salud mental. La cirugía, como ya he dicho, la cirugía del manguito rotador es la más frecuente realizada por un cirujano de hombro. La rotura del manguito rotador tiene una incidencia superior al 50% en pacientes mayores de 70 años. Hay algunas que duelen y otras que no, pues, o algunas que se retraen y otras que no, pues debido al cable rotador.
Y las causas del fallo, en nuestro caso, que sería el dolor y o la falta de funcionalidad, vendrían dadas por la rotura o el hombro rígido postoperatorio. La rotura tiene una incidencia que oscila entre un 13 y un 16%, hasta en alguna otra serie hasta un 79%. Puede ser esta horquilla tan amplia debido a eso, al cable rotador. Algunos duele, otros no, y algunos hicieron una serie con pacientes que eran más doloridos en los que se observó la rotura y otros en los que no estudiaron, hicieron pruebas de imagen porque no tenían dolor y vieron que no había rotura como tal. El hombro rígido postoperatorio es el más temido por mí, porque al fin y al cabo tiene el dolor y la falta de funcionalidad, o sea que no cubre ninguna de las expectativas, ni la del cirujano ni la del paciente. Se ha visto que tiene un efecto protector, pues en manguitos rotadores suturados, pacientes que hicieron un hombro rígido al inicio, a los 9 años esa sutura se ha visto que tienen más durabilidad que aquellos que no lo hicieron. ¿Cuáles son las causas de la rotura? Pues puede ser, como hemos dicho, a causa del cirujano, que no empleó la técnica adecuada. Se ha visto que las doble hilera, que son elegir 4 o 2 filas de implantes, tienen menos tasa de fracaso que a lo mejor la sutura simple o con un único arpón. La edad del paciente, lógicamente, cuando son superiores a 70 años, ese tejido ya no tiene la consistencia que tiene por debajo de los 60. En cuanto a la biología, detallar los grados de Gutalier. Los grados Gutalier nos muestran en una imagen de resonancia cómo de infiltrado de grasa está el músculo del supraespinoso. Por tanto, se ha visto que a partir de un grado 3-4 no hacer cirugía reparadora de manguito rotador porque la tasa de fracaso es alta. De todas maneras, en la práctica clínica hasta un 2-3 admitimos. Otra causa de fallo de rotura puede ser el grado de PATE, de retracción. Hay distintos tipos de retracción o distintos grados de retracción. Lógicamente en el grado 3 de retracción, que ya es cuando el manguito rotador se encuentra casi en glena o casi en fosa supraescapular, eso no es suturable, no es viable y la sutura que le realice tiene una alta tasa de fallo. También influye el paciente, influye lo que él entienda de su cirugía, lo que él entienda de las explicaciones del cirujano. Influye la rotura primaria, si una rotura masiva, solo un tendón, una rotura parcial. Influyen los traumatismos posteriores. Los tratamientos de la rotura pues se podrían dividir en dos. Si es una rotura reparable, pues se realizaría una nueva sutura, ya sea artroscópica o abierta, aportándole plasma rico plaqueta o parche bioinductivo, que algunas casas comerciales la tienen, como el Regeneten. Si no existe reparabilidad y estamos ante un paciente que no tiene una excesiva artropatía o no tiene artropatía por manguito, pues entonces podemos hacer las reconstrucciones capsulares superiores, ya sea con un parche también comercializado o con la misma porción larga del bíceps, una sutura parcial, que se ha visto que eso tiene un componente también depresor de la cabeza humeral cuando levanta el paciente el brazo, los balones o acromiales, presión de las casas comerciales también, porque la durabilidad de ellos es de un año como mucho, o sea que habría que recambiarlo al año. Las transferencias tendinosas con unos resultados inciertos, esto sería sobre todo a realizar en pacientes con una pseudoparálisis del miembro superior y que no tengan nada de artrosis. Lo que sí se ha visto que tiene un 75% de acierto o buena evolución son las prótesis invertidas, pero claro, hay que individualizar cada caso y ver la edad del paciente y ver también su musculatura, su tono muscular y en cualquier de los dos casos, ya sea reparable o no reparable,
lo que habría que hacer a posteriori es una fisioterapia suave. Ahora pasamos al hombro rígido, me voy a centrar sobre todo en el secundario, pero no quería dejar de pasar por alto el primario, porque es algo que se está viendo en las consultas ante el primario, o el hombro congelado, o la casulitis adhesiva, se puede llamar de varias formas. La incidencia era de un 1 o un 2% a raíz del COVID o posteriormente al COVID, o no sé si posteriormente porque todavía estamos en él. Te asciende esa incidencia a un 39% en el último estudio de la revista Cirugía de Hombro-Codo. También se detalla un SIRVA, que son las siglas de lesión en el hombro tras la administración de la vacuna, y que me ha parecido curiosa detallar. El hombro rígido secundario, se ha visto que secundario quiere decir que es posterior a la cirugía, se ha visto una incidencia de un 4,9 a un 32%, y los factores de riesgo de ese hombro rígido secundario puede ser la presencia de una calcificación. Al desbridar la calcificación artroscópicamente se crea una nube cristalina que se deposita en la bursa y la cápsula superior, que acaba provocando esa irritación y posterior bloqueo a la movilidad. La edad del paciente, si es menor de 50 años, los rentistas. En suturas parciales se ha visto con más frecuencia que las suturas masivas. Las reparaciones abiertas, lógicamente por la agresión a los tejidos, puede provocar más este hombro rígido secundario, y la diabetes y el hipoparatiroidismo. No parecen ser factores de riesgo el protocolo de rehabilitación. Como bien sabemos, hay dos protocolos de rehabilitación, uno que es de las movilizaciones casi en el postoperatorio inmediato, y el otro, que es el que a mí, o por lo menos yo sigo, que es el de la inmovilización corta, unas 2 semanillas, y después empezar con un protocolo fisioterápico de movilizaciones pasivas asistidas y activas asistidas. Eso no se ha visto que sea un factor de riesgo, el que mantenga a un paciente 2 o 3 semanas con su brazo cabestrillo hasta que la sutura haga fibrosis en la huella. Tampoco se ha visto que sea factor de riesgo los implantes, ya sean metálicos, de biopic, ya sea de los absorbibles. La movilidad previa tampoco. De todas maneras, yo a título personal no hago sutura de manguitos si veo que el paciente tiene un hombro rígido, porque voy a sumarle el intento de curación de ambas patologías, y me parece algo más doloroso y algo más largo. Por eso intento primero tratar el hombro rígido y ya después la sutura del manguito. Y se ha visto que tampoco parece ser un factor de riesgo la integridad de la sutura, que tenga el tendón o no, roto o no, no parece que provoque ese hombro rígido. ¿Tratamiento de ese hombro rígido postoperatorio? Pues la infiltración con corticoides en menos de 8 semanas de evolución parece tener un efecto muy beneficioso. La infiltración con hialurónico también, la radiofrecuencia y el bloqueo supraescapular. Y he puesto en más grandecilla esta técnica, que a mí me parece que es casi milagrosa y que a mí me gusta realizar mucho, la verdad, y que desde que la uso cada vez menos pacientes acaban con una artrolisis artroscópica, que es la técnica de la hidrodilatación. Lo que nunca hago es la movilización más anestesia. Por tanto, en resumen, el hombro tiene varios tiros y pasos hacia adelante. Quizá por eso no existe el síndrome de cirugía fallida del hombro. Nuestro síndrome lo definiría el dolor persistente tras la cirugía y la ausencia de movilidad. Recalcar la hidrodilatación y ese agua bendita, y que no todas las roturas del manguito rotador duelen debido al cable rotador. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Saludos.